Bienvenidos a un programa más de Su Profesor en Casa. El día de hoy vamos a hablar de la metodología. La palabra métodos proviene de dos vocablos griegos: meta, que significa más allá, y odos, que significa pies. Por lo tanto, métodos significa más allá de los pies, significa camino. El camino que vamos a seguir para concretar nuestro tema de investigación, responder a nuestro problema de investigación, lograr el objetivo general y los objetivos específicos. Por ejemplo, si yo estoy en la Universidad Nacional y requiero viajar a Tacares de Grecia, entonces mi objetivo general es llegar a Tacares de Grecia. Pero para hacerlo tengo que planificar y salir de la Universidad Nacional, tomar un autobús hacia Alajuela, otro de Alajuela a Grecia y ahí bajarme en la parada en específico que queda en Tacares de Grecia. El trayecto que va de Heredia a Alajuela podría entenderse como el primer objetivo específico y otro objetivo específico, el trayecto que va de Alajuela a Tacares. Concretando esos objetivos específicos, concretamos el objetivo general o el fin último del trayecto, que era llegar a Tacares de Grecia. Es así como la planificación es lo que prima en la metodología de investigación. A modo de ejemplo, vamos a realizar una fiesta. Un amigo o una amiga tiene una casa, pero la casa queda bastante lejos. Tenemos que planificar cómo movilizarnos, quién nos va a llevar, cuánto nos va a cobrar. Tenemos que planificar qué vamos a comer, si vamos a mandar a traer comida, si vamos a hacer una banca y alguien se va a encargar de comprar los insumos para cocinar, alguien se va a encargar de cocinar, quién se va a encargar del sonido y de la música, qué actividades se van a realizar en la fiesta. Si no planificamos nada, corremos el riesgo de que la fiesta sea o una improvisación o un completo fracaso. Pero si planificamos adecuadamente, nuestro tema de investigación y la resolución de nuestra investigación se convierten en una fiesta. Es algo sumamente sencillo de realizar. Es solamente aplicar la metodología que hemos trazado en el diseño de investigación. Existen distintas naturalezas de una metodología de investigación. Una investigación puede ser cuantitativa y entonces podemos recurrir a instrumentos, un tipo específico de entrevistas que se llama encuestas. Y las encuestas que son para obtener datos cuantitativos, las realizamos con preguntas cerradas. Por ejemplo, queremos saber la percepción sobre el suicidio que tiene una población X. Entonces, hacemos una encuesta para la población X que ya tenemos delimitada o que delimitamos en la metodología y en la encuesta preguntamos, ¿usted está de acuerdo con que el suicidio es un derecho humano? ¿Sí o no? Si tenemos 50 instrumentos aplicados, quiere decir que cada una de las respuestas va a equivaler a un 2%. ¿Por qué? Porque podemos aplicar la siguiente fórmula. 100% es igual a 50 respuestas, como X% es igual a X cantidad de respuestas. De tal manera que multiplicamos la cantidad de respuestas que tenemos por 100 y la dividimos entre el número total de instrumentos que aplicamos, en este caso 50, y obtenemos el porcentaje. Por ejemplo, aplicando esto, 30 personas consideran que el suicidio es un derecho humano y 30 por 100 es igual a 3,000, que dividido entre 50 nos va a dar 60. Y entonces podemos decir, el 60% de las personas encuestadas considera que el suicidio es un derecho humano. Y así obtenemos un dato matemático que sirve para una investigación cuantitativa. También para una investigación cuantitativa podemos revisar estadísticas que han realizado algunas instituciones de prestigio,
como el INEC en sus estudios sobre población costarricense, algunos datos del Estado de la Nación, de investigaciones que hayan realizado distintos institutos de universidades públicas, de instituciones públicas, etcétera. Sin embargo, a veces las investigaciones cuantitativas no son suficientes para permitirnos concretar de una manera adecuada los objetivos específicos de una investigación. Y es entonces cuando necesitamos recurrir a una investigación mixta. Y entonces podemos recurrir a ítems con algunas líneas para que las personas brinden respuestas cortas. Entonces, por ejemplo, podemos colocar después de la pregunta, ¿está de acuerdo en que el suicidio es un derecho humano? ¿Sí o no? 3 líneas para que las personas indiquen por qué. Ponemos especifique su respuesta y ponemos 3 líneas para que las personas indiquen por qué. Posteriormente podemos decir las semejanzas. La mayoría de las personas encuestadas tienen que esta es por esta y por esta razón. Es muy peculiar la respuesta que da una persona o 2 personas y colocamos las principales diferencias. Y es así como los datos cuantitativos se complementan con datos cualitativos en una investigación mixta. Pero no para toda investigación, la investigación mixta y cuantitativa va a ser de utilidad o los instrumentos mixtos y cualitativos. Existen investigaciones que son más cualitativas. Por ejemplo, si queremos investigar el impacto de las tecnologías en las metodologías pedagógicas aplicadas a un colegio durante los últimos 5 años, probablemente no tengamos que encuestar a las personas estudiantes. Será mejor quizás hacer una entrevista semiestructurada a las personas docentes que imparten cursos desde hace 5 años en esa institución. Y para eso vamos a plantear algunas preguntas y estas preguntas se las vamos a plantear a distintas personas docentes, quienes nos van a hablar sobre esta temática. Las respuestas posteriormente son comparadas y nuevamente se pueden analizar a partir de criterios de semejanza y diferencia. La persona profesora de español considera esto, pero la profesora de matemáticas y el profesor de estudios sociales consideran esto otro. La perspectiva de este asunto es similar para el profesor de sociales y el de español, pero la profesora de matemática difiere en esto. Esto podría derivar de que para las matemáticas la aplicación de esta tecnología es más difícil o más fácil. Y ahí podemos ir interpretando cualitativamente los datos. Habiendo entendido cómo la naturaleza de la investigación nos puede ayudar para este tipo de investigaciones, hay otro tipo de investigaciones que no requieren de este tipo de documentos. Son investigaciones que requieren de análisis de discurso. Y el análisis de discurso puede remitirse a la interpretación de una obra como una película, un cuento, una novela, una pieza teatral, discursos políticos, actas institucionales, leyes, etcétera. Para realizar ese tipo de investigaciones, cuando estamos empezando a investigar, les recomiendo usar este libro de Jorge Ramírez Caro, Cómo analizar de todo. Este libro nos va a ayudar porque en su índice nos enseña cómo analizar desde un graffiti hasta una pintura, una canción, documentos más sistemáticos, etc. Volviendo a las investigaciones para las que planteamos un instrumento para consultar a especialistas o a una población, existe también lo que se entiende como una entrevista abierta, donde no planificamos las preguntas y entrevistamos a especialistas sobre nuestra temática. Esto es más válido para niveles superiores de educación, ya que en teoría cuando tenemos la capacidad de realizar este tipo de entrevista es porque tenemos un dominio especializado del tema y podemos entablar una especie de conversación con las personas especialistas.
Las preguntas de las encuestas, ya sean cuantitativas o mixtas, van a requerir de una validación. Y en la validación vamos a colocar un cuadro en el cual en la columna de la izquierda vamos a escribir la pregunta y en la derecha el fin de la pregunta. ¿Qué información busca la pregunta? Porque la pregunta tiene que ser planteada para obtener la información que requerimos para realizar nuestra investigación y pensando en el público meta hacia el que va dirigido dicha investigación. No es lo mismo plantear una pregunta sobre salud para personas usuarias de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social que para médicos y médicas especialistas. Entonces, el lenguaje a la hora de plantear las preguntas es muy importante y tener claro para qué se plantea, qué es lo que se busca obtener, qué información queremos con esa pregunta también. Existen muchas técnicas para plantear una encuesta, una entrevista semiestructurada y una entrevista abierta, pero en este momento estamos en el kinder de la investigación y baste por el momento con lo que hemos hablado. A la hora de redactar la metodología, podríamos decir que esta es una especie de especificación de los objetivos específicos. Lo que veníamos diciendo en un principio, la planificación de la fiesta. No hemos realizado la fiesta en la casa del amigo o de la amiga, pero ya tenemos todo planificado. No hemos salido de Heredia para Tacares, pero ya tenemos el trayecto planificado. Acá lo que se requiere es narrar esto. En la metodología colocamos un primer apartado donde decimos cuál es la naturaleza de nuestra investigación, si es cuantitativa, cualitativa o mixta, y a partir de esto comenzamos a decir cómo vamos a realizar o cómo vamos a compilar la información para los objetivos específicos. Para obtener la opinión de la población A y de la población B referente al suicidio, lo cual responde a los objetivos específicos 1 y 2, hicimos un instrumento, una entrevista abierta, una entrevista semiestructurada, una encuesta. Esta encuesta está compuesta por las siguientes preguntas y colocamos el cuadro. Posteriormente ponemos, véase el formulario de aplicación en el anexo y colocamos el formulario que vamos a aplicar como un anexo al final del trabajo. Después de esto, explicamos cómo vamos a interpretar la información. O sea, si es información cuantitativa, cómo vamos a convertir esos datos en números. Si es mixta, cómo vamos a convertir los datos en números y cómo vamos a interpretar los ítems abiertos y cerrados. Y si es cualitativa, cómo vamos a analizar esos discursos. Si es una investigación que no tiene instrumentos de aplicación, sino que es un análisis de discurso, podemos recurrir al libro de Jorge Ramírez Caro. Cualquier duda sobre la metodología, sea usted estudiante o no de los cursos que imparto, puede comunicarse conmigo al correo que se encuentra en pantalla. Nos vemos en el siguiente video de Su profesor en casa, donde vamos a explicar algunas técnicas para exponer un diseño de investigación.